Kelly Sutcliffe creyó haber encontrado el amor perfecto, pero terminó viviendo una de las historias más inquietantes del crimen moderno. ¿Qué ocurre cuando el hombre que promete cuidarte se convierte en tu peor pesadilla? ¿Y hasta dónde puede llegar alguien para mantener el control absoluto sobre otra persona? Lo que parecía un matrimonio feliz se transformó en un infierno de manipulación, drogas y engaños tan profundos que la realidad misma comenzó a desmoronarse. Capítulo 1. La llamada. El silencio nocturno de Morristown, Nueva Jersey, fue interrumpido por un sonido que marcaría el inicio de una pesadilla. Una voz temblorosa emergió entre estática y desesperación. 911, where's your emergency? Okay, what's the address? Everything's okay. Eran las 23:48 del 16 de diciembre de 2019. La llamada provenía de la residencia de Kelly Sutcliffe, una terapeuta reconocida por su trabajo con sobrevivientes de trauma. Pero esa noche, ella no era la profesional que calmaba a otros. Era la víctima atrapada dentro de su propia casa. El operador intenta mantener la calma, pero en el fondo, algo en esa voz quebrada, llena de terror, le dice que no llegará a tiempo. A pocas cuadras, un vecino abre su puerta y grita: We need an ambulance and cops. My neighbor across the street just keep banging on my door. Is she hurt? She's hurt very bad. Cuando las patrullas giran la esquina, el aire parece vibrar. Los oficiales no saben que están a punto de entrar en una de las escenas más perturbadoras que jamás verán. Capítulo 2. El hogar perfecto. Afuera, la nieve apenas cubre el césped. La casa de los Mackey luce como cualquier otra. 2 pisos, luces cálidas, una puerta roja. Pero tras esa puerta, la perfección se ha convertido en ruina. Kelly, de 38 años, había construido su vida desde el equilibrio y la empatía. Era psicoterapeuta, especializada en trauma y abuso narcisista. Ayudaba a otros a salir del infierno. Jamás imaginó que terminaría atrapada en el suyo. 11 meses antes, se había casado con Chris Mackey, el hombre que describía como su seguridad hecha persona. Lo conoció en una aplicación de citas. Era atento, encantador, un caballero moderno con sonrisa limpia y promesas grandes. En 3 meses se comprometieron. En 4 ya vivían juntos. Kelly creyó que el amor había llegado a su vida como recompensa por años de sanar a otros, pero el amor, a veces, llega disfrazado de maldición. Capítulo 3. La escena. Los agentes avanzan con las linternas encendidas. El suelo cruje. En la sala, los muebles están destrozados. El televisor arrancado de la pared. El dormitorio principal parece un campo de batalla. Hay marcas de lucha, manchas en las paredes, un olor metálico que llena el aire. El hombre Chris Mackey está cubierto de sangre. No responde a las órdenes. Sus ojos vidriosos lo delatan. Está consciente, pero ausente. Lo reducen, lo esposan. Y mientras lo hacen, Kelly aparece en el umbral de la casa del vecino, apenas sostenida en pie, temblando, los ojos vacíos. No hay respuesta, solo el ruido de las sirenas cortando la noche. Capítulo 4. La ilusión. Todo comenzó 15 meses antes, agosto de 2018. Kelly, independiente y satisfecha, había decidido abrirse de nuevo al amor. Su carrera como terapeuta marchaba bien. Tenía su propia casa, su consultorio y una vida estable. Chris entró en escena con impecable sincronía. Living with Chris at first was phenomenal, and I barely fought. I had someone who I thought just was head over heels in love with me. En poco tiempo, Chris se convirtió en su centro.
Cenas, viajes, flores, mensajes interminables. El romance era intenso, casi de película. En diciembre de ese mismo año, él se arrodilló y le propuso matrimonio. Ella aceptó. El cuento de hadas había comenzado. Pero los cuentos, cuando son demasiado perfectos, suelen esconder monstruos entre líneas. Capítulo 5. La enfermedad invisible. Meses después de casarse, Kelly empezó a enfermar. Eran síntomas extraños: sarpullidos, urticaria, cansancio extremo, dolores de cabeza. Ningún médico encontraba la causa. Mientras tanto, Chris se mostraba como el esposo ideal. La cuidaba, le llevaba agua, la consolaba. Pero la enfermedad trajo sombras. Él empezó a exigir más atención, más cercanía, más control. Kelly notó que su cuerpo se debilitaba, pero su mente también comenzaba a fragmentarse. That was important to him. And he would say to me, well, if you really loved me, you would do this for me. So then I did it. Ese fue el primer trueque emocional, la primera grieta. El amor se volvió una deuda y cada gesto de cariño una prueba. Capítulo 6. El descubrimiento. La noche del 15 de diciembre de 2019, Kelly siguió un impulso. Chris dormía con el teléfono sobre el pecho. Algo en su intuición la obligó a tomarlo. Lo que encontró dentro la dejó helada. Decenas de mensajes con otra mujer, mensajes explícitos, humillantes. En ellos, Chris la insultaba, la llamaba drogadicta, abusiva, y se burlaba de ella. Cuando lo confrontó, él se levantó en silencio, caminó al baño y se encerró. El sonido del agua al caer se mezcló con un silencio tenso. Kelly creyó que él lloraba, pero lo que Chris planeaba no era arrepentimiento, era una escena. Capítulo 7. El montaje del crimen. Chris intentó abrir la caja fuerte para sacar un arma, pero Kelly había cambiado la cerradura. Entonces tomó otro camino. Se cortó las muñecas. Empezó a frotarse la sangre en el rostro, en el pecho, en el cabello. Derribó muebles, rompió cuadros, lanzó objetos. Y mientras lo hacía gritaba: Thanks so much for always having the ID channel on. Because now I'm gonna make this look like you tried to murder me. El caos consumió la casa. Kelly intentó escapar, pero él la alcanzó. La golpeó. La estranguló 3 veces. Cuando despertó, el cuchillo militar estaba contra su cuello. En medio del horror, un pensamiento atravesó su mente. No puedo dejar que mate a mi perro. Se arrastró hasta el sótano donde Chester, su pequeño compañero, se escondía entre cajas. Lo abrazó y gritó pidiendo ayuda. Afuera, la policía ya había llegado. Capítulo 8. El teléfono. Horas después, la casa parecía una escena sacada del infierno. Kelly regresó con los oficiales para recuperar sus pertenencias. Entre los restos de vidrio y sangre, halló el teléfono de Chris. Dentro, el verdadero rostro de su esposo. And what I found was horrifying. Hundreds of pictures of me just sleeping. That I have absolutely no recollection of him taking. Fotos de su cuerpo inmóvil, con él al lado, sonriendo. Videos de abusos mientras ella estaba desmayada. Incluso grabaciones donde él le pasaba un tubo por la nariz, introduciendo algún polvo. Kelly entendió entonces que no había estado enferma. Había sido drogada. Durante meses, Chris la había convertido en su experimento personal. Capítulo 9. El polvo del control. En su mente, todo encajaba. Los mareos, las noches sin recuerdos, la sensación de perder tiempo. Los médicos nunca encontraron la causa porque el veneno no era físico, era químico. Chris mezclaba medicamentos en su bebida. Fármacos como tamoxifen, usados en tratamientos de cáncer,
capaces de alterar hormonas y sistema nervioso. La dosis justa para debilitarla, para mantenerla bajo control. Mientras Kelly intentaba procesar la traición, Chris fue trasladado al hospital. Tenía heridas superficiales, autoinfligidas. Horas después, fue dado de alta y liberado. Kelly lo vio salir y supo que no había escapado, solo había ganado tiempo. Capítulo 10. La justicia que no llega. If you've never been arrested, I can go steal a car right now. I can walk out of that police station today. El sistema legal de Nueva Jersey lo protegía, sin antecedentes, sin pruebas físicas suficientes, sin evidencia digital válida, sin orden judicial. Los detectives sabían que el teléfono era clave, pero debían devolverlo hasta que un juez autorizara el registro. Cuando finalmente lo revisaron, todo había desaparecido. Chris lo había borrado todo. Lo intangible del horror quedó reducido a recuerdos, y a una mujer sola, de pie frente a un sistema que parecía decirle: sobrevive si puedes. Capítulo 11. Los hallazgos. Durante la investigación, la policía descubrió medicamentos en la casa, tamoxifen, Nolvadex y otras drogas experimentales, las mismas que coincidían con los síntomas de Kelly. Los médicos confirmaron que si la exposición hubiera continuado, podríase haber perdido la movilidad de las piernas. Pero aún así, los fiscales decidieron no presentar cargos por envenenamiento. Capítulo 12. El cazador disfrazado. Mientras el caso se estancaba, Chris continuó con su juego de manipulación. Enviaba cartas, mensajes dulces, peticiones de perdón. Incluso logró que la ley confiscara el arma de Kelly bajo una alerta roja, alegando que ella era peligrosa. El depredador seguía cazando, pero esta vez con papeles legales. Kelly contrató a un investigador privado. Descubrió que Chris había estado casado 3 veces antes. 3 mujeres, 3 patrones. Todas desaparecieron de su vida dejando el mismo rastro: miedo y silencio. Una de ellas reveló algo perturbador. Su red Wi-Fi tenía como contraseña la fecha en que Chris la agredió. Capítulo 13. Las ruinas. Kelly intentó reconstruir su vida. Su casa seguía manchada de recuerdos imposibles de borrar. El eco de los gritos aún vibraba en las paredes. Vivió 3 meses en hoteles. Cambió de número. Contrató seguridad privada. Pero Chris la encontraba. Aparecía cerca de su coche. Observaba a distancia. Encendía las luces. No hablaba. Solo miraba. Kelly instaló cámaras. La policía montó vigilancia. Nunca lograron atraparlo en el acto. El sistema no castiga a los fantasmas. Capítulo 14. El juicio. El juicio llegó años después, octubre de 2022. Kelly esperaba justicia. En lugar de eso, obtuvo un acuerdo. Chris aceptó los cargos menores: agresión agravada y posesión de arma peligrosa. A cambio, recibiría 3 años de libertad condicional, sin prisión. I think not only was it a slap in my face, but I think it was an injustice to everyone in this community. Durante la audiencia, otra mujer apareció con una orden de restricción contra él. El juez la escuchó, asintió y lo dejó libre. Kelly se mantuvo firme, lo miró a los ojos y dijo: esa noche debía morir. No lo hice, pero algún día alguien sí morirá y el sistema será responsable. Capítulo 15. El eco del trauma. Después del juicio, Kelly se hundió en un silencio profundo. Durante meses no pudo dormir. Revivía cada segundo del ataque: el cuchillo, el olor a sangre, el sonido de su perro gimiendo. Pero entre la oscuridad, algo comenzó a renacer. Entendió que su historia no podía quedarse encerrada en expedientes judiciales, que su voz debía convertirse en un refugio para otras. Capítulo 16. La resurrección. En 2025,
Kelly participó en la serie documental Toxic, presentada por Elizabeth Chambers. Ahí, por primera vez, narró con detalle su historia. La serie se volvió viral. Miles de mujeres escribieron a Kelly contándole historias similares. Ella respondió a cada una. Y en ese intercambio, descubrió algo que Chris nunca pudo robarle: su propósito. Fundó Kelly's K9 Tales of Courage, una organización que entrena perros protectores para sobrevivientes de violencia doméstica. Los animales que una vez la protegieron del horror, ahora protegen a otras. Capítulo 17. La puerta roja. La casa donde casi muere sigue en pie. Las paredes fueron repintadas, los muebles reemplazados, pero Kelly dejó algo intacto: la puerta roja. Cada vez que pasa frente a ella, recuerda que el horror puede esconderse detrás de los gestos más dulces y que la mente humana es capaz de fabricar monstruos con rostro amable. El amor no la mató. La mentira casi lo hace. Hoy, Kelly enseña a sus pacientes que el instinto es la alarma que el alma activa cuando el cuerpo ya no puede gritar. El 16 de diciembre de 2019 fue la noche en que Kelly Sutcliffe conoció la oscuridad absoluta, pero también fue el inicio de su renacimiento. Mientras el mundo dormía, una mujer decidió sobrevivir. Y esa decisión tan simple, tan feroz, la convirtió en algo más que una víctima, en una advertencia viviente. La historia de Kelly no termina con un final feliz, termina con una verdad. El sistema puede fallar, la justicia puede ser ciega, pero la verdad siempre encuentra su camino. Suscríbete para seguir explorando historias donde la oscuridad se disfraza de amor y la supervivencia se escribe con sangre y coraje